Hola, bienvenidos a este espacio de Parashá en Casa. Mi nombre es Jorge Nariño, mi esposa Karen Eliana Muñoz. Llevamos más de 10 años en servicio en la comunidad Yoel. Somos del Ministerio de Audiovisuales y queremos compartirles un rato de la Parashá Jucat. Tenemos dos hijos, Naomi y Joseph. Naomi con 5 años, Joseph con 2, y también pertenecen a Yoel, son mini Yoelitos. Antes de entrar en el tema de Jucat, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias Padre Celestial por este día, porque tú nos has dado un día más de vida, Señor. Te pedimos que seas tú colocando tus palabras en nosotros, Señor, y que las personas puedan tomar lo que corresponde a cada uno. Quita toda banalidad de nuestras palabras, Señor, y que seas tú hablando para las demás personas de acuerdo a lo que cada uno necesite. Que esa pequeña porción llegue a cada uno de los corazones, Señor. Te pedimos que no hablemos desde nuestra mente, Señor, sino del Espíritu, desde nuestros corazones, a través de ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. La parashá que nos correspondió fue Jucat, es la parashá de la semana, significa estatuto. Va desde números 19.1 al 22.1. Entre sus temas están las leyes de la vaca roja, cuyas cenizas purifican a una persona que fue contaminada a través de un cadáver. Luego sigue la muerte de Miriam, fallece y el pueblo de Israel queda sediento pues, de agua. Aarón también fallece en Hor y su hijo Eleazar lo sucede en el puesto de sumo sacerdote. También encuentras las serpientes venenosas que atacan al pueblo de Israel. Luego de que pues el pueblo volvió a quejarse, entonces la gente habla mal de Elohim y de Moshe, y el Señor pues trae consigo las serpientes venenosas. Y el último tema es Moshe lidera al pueblo contra las batallas de los reyes esmoritas, Sihón y Og. La parashá se llama Jucat, significa estatuto, y aunque la parashá tiene un tema muy específico, abarca muchas cosas, desde la espiritualidad, la impureza a través de la muerte, el entendimiento de los estatutos y también la forma y el amor para cumplir los mandamientos que tenemos hacia nuestro Padre Celestial. En este nos enseña un ritual de purificación cuando uno toca una persona muerta, y nos muestra todo el proceso detalladamente. Pero entonces es un mandamiento bastante complejo de entender, y hasta la fecha pues no hay como una explicación exacta, lo que nos lleva por ejemplo a lo que es cumplir los estatutos, los mandamientos de Dios, simplemente por amor y porque nuestro Padre Celestial lo dice, no porque otra persona lo explicó científicamente, ni porque lo dijo que era por esta razón, sino simplemente seguir un mandamiento por amor. Entonces yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué nuestro Padre Celestial nos coloca algunos tipos de estatutos, de mandamientos que debemos cumplir sin estar preguntándonos en nuestra razón qué es lo que debemos buscar y por qué lo tenemos que hacer? Entonces estaba pensando, por ejemplo, hace poco mis hijos tuvieron unas fiebres muy altas, y yo le decía a Naomi que por favor se tomara el remedio, que tenía que hacerlo sí o sí, y ella me preguntaba por qué tenía que hacerlo si no le gustaba el sabor. Definitivamente no le gustaba, y que la dejara en paz, que no la molestara y que no se lo iba a tomar. Te lo tomas porque yo lo digo, y así es como debe ser en algunos tipos de mandamientos, o en todos, porque no tenemos que estar buscando todo el tiempo en qué momento debemos cumplir o no. Por ejemplo, uno de los que yo al principio siempre tenía muchas dudas cuando era cristiano es el hecho de comer cerdo. Entonces, por ejemplo, cuando Dios te dice, nuestro Padre Celestial dice, no vas a comer estos alimentos, y ya, simplemente por eso, inmediatamente yo empiezo a buscar, bueno, ¿por qué no es bueno comer cerdo? Científicamente si es bueno, hace daño al cuerpo, no hace daño, entonces simplemente no debo hacerlo. Si sale un artículo diciendo, es que el cerdo es bueno para comer en la salud, no sé qué, simplemente entonces igualmente no voy a comerlo, porque es un mandamiento que también estoy haciendo por amor al Padre Eterno. O si sale otro estudio que dice que el cerdo es lo peor, que se ha demostrado que es malísimo. Si sale, por ejemplo, algún tipo de estudio científico que dice que el cerdo es malísimo para el cuerpo humano, igual no voy a seguir comiéndolo, ni me voy a pegar a ese estudio para demostrar
que no debo comer cerdo o ciertos tipos de alimentos simplemente porque me lo dijo la ciencia. En Números 19:1 encontramos que el contacto con la muerte causa impureza espiritual. Alguien que está espiritualmente impuro tiene prohibido entrar al templo y participar de algunos sacrificios, hasta que llegue a cabo el proceso de purificación. Este proceso consistía en seleccionar una vaca roja y esta debía tener 3 especificaciones. Una, que no tuviera ningún pelo negro, o sea, tenía que ser totalmente roja, que nunca hubiera cargado nada para un humano, que no fuera de carga la vaca y que no tuviera ningún defecto físico, no podía tener ningún problema de nacimiento o algo. La vaca roja significa la paraduma y este es el hog, que es la ley que se establece en este versículo. Cuando la vaca era llevada fuera del santuario, era sacrificada y quemada, junto con una rama de madera de cedro y hisopo y un pedazo de lana roja. Las cenizas eran mezcladas con agua de manantial y luego eran rociadas sobre las personas impuras. En este momento la persona se purificaba, pero aquellos que preparaban las cenizas se impurificaban hasta el día siguiente. Entonces esto exige que nos preguntemos cómo algo puede purificar algo impuro y al mismo tiempo contaminar lo puro. Las ordenanzas de la Torá bajo el nombre de Hog no tienen ninguna explicación racional. Un Hog es diferente a los demás mandamientos, como el robo o el crimen. Estas son claves para la supervivencia de la sociedad. Pero al inicio el Eterno le da a Moshe una instrucción para sacrificar una vaca roja, y al hacer este procedimiento se impurifica la persona que hace el sacrificio. Entonces, esto lleva también a un punto en donde se hace la comparación entre la vaca roja y Yeshua, que tuvo que ser llevado fuera del campamento, así como en Hebreos 13:10-14 dice que Yeshua se ofrece como sacrificio fuera de la puerta. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer lo que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de estos animales se queman fuera del campamento. El segundo punto es la sangre. Se debe rociar, se debe hacer 7 veces, que significa el 7, arrepentimiento, santidad, descanso. La sangre es para expiación del pecado. En Hebreos 9:12 encontramos que la sangre de Yeshua quita el pecado y nos hace puros al Padre. Entró en una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No solo lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando un rescate eterno. Y las cenizas es la forma de la pureza temporal. Pero cuando Yeshua muere por nuestros pecados, esa purificación se vuelve eterna. Como en Hebreos 9:13 dice, la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más es la sangre de Yeshua, que quien murió por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha de Elohim? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Elohim viviente. Por eso Yeshua es mediador de un nuevo pacto, para los que llamamos recibirán herencia eterna prometida, ahora Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En esta parashá nos parece muy curioso que, por ejemplo, como una persona, o sea, la persona que está haciendo el ritual de purificación para que las demás personas vuelvan a ser purificadas y puedan volver a utilizar partes del templo, puedan volver a estar aptas, cómo esta persona se impurifica. También podemos ver que nos está hablando de un estatuto que no tiene una explicación lógica para nosotros, simplemente está hecho para que lo cumplamos y ya. Ni siquiera la persona más sabia en el planeta, que ha pisado el planeta, que es el rey Salomón, tenía una explicación para este mandamiento. Y para mí en general, todos los mandamientos del Señor, ya sea que los entendamos perfectamente o no, si simplemente están diseñados para que los cumplamos, hay que hacerlo por amor. Simplemente esa es la única forma
de lograr entender y entrar en ese contexto para poder estar con el Eterno. Una cosa curiosa es por qué las personas quedan no siendo puras al tocar un cadáver. Esto también yo creo que tiene varias interpretaciones. Al mi modo de parecerlo es porque este cuerpo pues ya no es la persona, ya no tiene ese ser que está ahí y empieza en un estado de putrefacción que también puede generar pues enfermedades, malos olores, todo tipo de contaminaciones, ya sean físicas, espirituales, porque ya no está esa persona ahí y por eso también la persona que toca un cadáver queda impuro. Y al ser este caso, pues cuando la persona toca el muerto, queda automáticamente impura porque estuvo en contacto con un ser que ya no está completo en sí. Solo está su cuerpo, solo está una parte de él, ya el resto empieza a degradarse y regresar a la tierra. Entonces el Señor nos explica cómo debemos hacer un ritual para poder volver a estar aptos, para poder participar nuevamente en el templo y en las cosas de Dios. Como lo decía mi esposa, estos mandamientos se llaman Hok, y resulta que son preceptos que no tienen una explicación detallada, científica, que lo debes hacer por esta razón, sino simplemente están ahí, debes hacer caso, como un hijo debe hacer caso, que no meta los dedos en el enchufe porque el papá le dice que no, aunque él todavía en su edad, digamos de 3, 4, 5 años, ya empiezan a entender a los 5 años que pues puede ocurrir cosas malas, pero a los 3 todavía no tienen como ese tipo de entendimiento. Entonces nosotros debemos buscar con el amor, al cumplir estos mandamientos, el acercamiento a Dios, y cada persona en su ser entiende por qué lo está haciendo. Es decir, por más que yo conozca a mi esposa, por más que yo conozca a otra persona, nunca voy a entender cómo él percibe el mundo. Entonces simplemente podemos tener diferentes opiniones o pensamientos de un mismo tema que hayamos vivido igualmente los dos. Entonces lo que hay que hacer es cumplir los mandamientos por amor al Señor y no por búsqueda de un propósito que mejore mi vida o que me vaya a traer un beneficio, simplemente por amor al Eterno. Se centra en dos enfoques en donde se habla de Jukim. Una es el cordero de Pesach y la otra es la vaca roja. Esto nos llama la atención y puede ser que estas estén unidas, pues porque la vaca roja nos prepara un camino de purificación para Pesach. La vaca roja representa la pureza espiritual individual y el sacrificio de Pesach representa el compromiso en comunidad, una ordenanza familiar. El desarrollo espiritual individual es un medio para una experiencia en comunidad. Si cambias individualmente, pides perdón por tus pecados, la comunidad entera evoluciona. Esto nos dice que primero tenemos que cambiar nosotros antes de llegar a antes de pedir cambiar una comunidad entera. Siempre empezamos a cambiar desde la casa o desde nosotros, nuestra persona, y siempre como personas esperamos que primero cambien los demás antes de cambiar cada uno. Y el no entender un mandamiento no quiere decir que se quite nuestro profesionalismo para poderlos cumplir, para poder seguir en adelante cumpliendo los mandamientos que nos ordena el Eterno. Y como decía el rabino Jacob Asher, me pareció muy interesante esta comparación. Él compara los Hawk como un avión 747 en los cuales cada uno de nosotros es un piloto y cada uno de los estatutos es un interruptor en el avión. Y también la Torah es como la lista de chequeo, que tenemos que seguirla para poder despegar, para poder aterrizar, para poder hacer todos los procedimientos del avión cuidando la vida de las personas. Entonces la Torah es como este checklist y no nos podemos saltar los pasos porque si no queda incompleto el procedimiento y podría acarrear accidentes. Entonces me pareció muy interesante porque cada uno de nosotros es un piloto, debemos poder aterrizar, despegar, mantener el vuelo con seguridad desde un punto A a un punto B siguiendo un checklist, en este caso que sería la Torah. Entonces nuestro Padre Celestial que más nos ama, quien nos diseñó, quien nos desarrolló, quien nos puso todo este mundo, todo este universo, toda esta realidad para nosotros, nos dio también unos mandamientos que debemos cumplir
para tener buena salud, para tener buen compromiso con las cosas que hacemos, para para poder vivir en comunidad de forma bien y también con nosotros mismos, es decir, conocernos a nosotros mismos y también conocer a las demás personas y estar con ellas de una forma íntegra, contenta, sin causar daños al prójimo y poder pertenecer a una sociedad sana, que sea correcta, que tenga un buen principio para que pueda crecer, para que pueda estar en comunidad. Bueno, y como en cada parashá no es la excepción, tiene temas dentro de los temas y la hace cada vez más rica, cada vez tiene más cosas que podemos exprimirle a cada una de las parashá, por eso cada año la repetimos. Y por ejemplo, otro tema que podemos ver en este caso es cómo el Señor pone también a disposición de una sociedad líderes, coloca también los mandamientos para que se puedan seguir. Por ejemplo, también habla sobre cómo Miriam, cuando ella muere, el agua también se va, demostrando que también debe haber personas importantes dentro de las sociedades y qué mejor llegar a ser esa persona pues siguiendo los mandamientos, los estatutos. También habla, por ejemplo, sobre la lucha de la carnalidad y de la espiritualidad. En momentos de lucha, ¿en qué te aferras? ¿A qué te aferras? ¿A recuerdos del pasado cuando antes estabas mejor o estabas peor? ¿O tratas de maquillar ese tipo de situaciones con cosas banales o con cosas que tú crees en vez de agarrarte primero de las manos del Eterno? También habla, por ejemplo, cosas trascendentales como el pensamiento humano tratando de alcanzar el pensamiento de Dios simplemente con el hecho de tratar de entender mandamientos, estatutos que a veces son muy grandes, son demasiado para un pensamiento humano, o sea, nunca lo vamos a lograr a esclarecer del todo, solo hasta que separemos como ese tipo de la parte física a la parte espiritual, pero eso solo se llega ya en el momento en que dejamos este cuerpo y retornamos a la tierra y ya se separa como el cuerpo pues terrenal y nos volvemos netamente espirituales. Todo ese tipo de cosas se pueden sacar de esta parashá y en cada parashá hay temas así increíbles y que nos van llevando uno a otro y que al final todo se centra en mantener una convivencia muy buena con nuestros prójimos, o sea, de no hacerle cosas al prójimo que no queremos que nos hagan a nosotros. Después Miriam muere y el pueblo se queda sin agua. Según el Talmud, Miriam tenía méritos y los méritos generaban la fuente de agua. Entonces al morir ella, pues se seca el agua y el pueblo vuelve a quejarse, vuelve a pedir agua, vuelve a decir ¿por qué me sacaste de Egipto si no voy a poder tomar acá agua, voy a morir de sed? Y es allí donde nos ponemos a pensar que a veces esperar a llegar a la tierra prometida en el tiempo que uno quiere es agotador. Y el pensamiento del humano siempre se centra en volver a Egipto, devolverse. Porque allá sí lo tuve y aquí no, entonces eso no me gusta y según mi deseo, en ese momento yo quiero el agua que tenía en Egipto. No podemos hacer esto, nos salimos del camino. Cuando tomamos la decisión de seguir al Eterno y llegas a olvidar el por qué nos sacó de Egipto, olvidas el agua que nos dio al salir y dejas que la bendición de Él se aparte de ti. ¿Podríamos estar dispuestos a vivir así, sin tener planificada la vida entera y ser llevados solo de la presencia del Eterno? El Eterno el que camina con Hashem tiene una vida móvil, nada cómoda. No podemos parar, debemos estar siempre listos para cualquier cambio. Pero si no somos capaces de esperar el momento que Hashem quiere para nosotros y que nosotros crucemos a la tierra prometida, nos desviamos completamente del camino y no tenemos la bendición del Padre. Pero como sabemos que lo que estamos haciendo está completamente dirigido por Hashem, debemos seguir su palabra. Hay que estar dispuestos a cambiar de lugar, de estructuras, de cualquier cosa que
uno crea que es y realmente el Eterno no lo quiere. Así como en Hebreos 10:38 dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Debemos siempre permanecer a través de la fe para que podamos lograr llegar a la tierra prometida. Después Moshe golpea la roca en lugar de hablarle y comete pues varios errores, que él actúa con ira, habla duramente contra Israel, duda de Hashem al hacer esto, al golpear la roca, desobedece una orden y con este acto pues no santifica el nombre del Eterno. Como líderes en el cumplimiento de los mandamientos debemos ser cuidadosos, pues porque podemos perder la herencia. Así como Moshe perdió la herencia, Aarón también lo hizo. El Señor le dijo a Aarón y a Moshe que no podían entrar a la tierra prometida, porque Aarón tenía que también pagar las consecuencias, porque él fue también cómplice de lo que hizo Moshe. Él no dijo nada, él se quedó callado y esperó a que Moshe solucionara el tema del agua. Nosotros debemos como líderes cumplir los mandamientos, teniendo en cuenta que nos están viendo, que el Eterno nos está viendo en cada paso que damos. No podemos cambiar nuestra personalidad o ser diferentes, pero sí tenemos que dar testimonio, y el testimonio de un líder es cualquiera te puede ver, y si tú no estás santificando el nombre del Eterno en ese momento, pues puedes perder tu herencia. Luego Aarón muere, y al morir pues la protección de la nube como se va, quedan desprotegidos, y es allí cuando el pueblo otra vez se vuelve a quejar, pero no simplemente se queja de volver a Egipto, sino ya es una queja directa con el Eterno, con Dios. En la parasha podemos ver varias cosas muy interesantes que nos afectan en la vida diaria de todos nosotros, y es la queja constante con el Eterno. Yo creo que a todos nos ha pasado, yo me identifico mucho con eso, y es que cada vez que hay problemas o que tenemos alguna enfermedad o algún problema económico, se queja uno con el Eterno, está uno pues en ese conflicto. Y lo que nos enseña esta parasha también es que debemos estar en el Eterno, confiar en el Eterno, seguir los mandamientos, cumplir la palabra de Dios, y las demás cosas llegan simplemente por añadidura. También nos muestra, por ejemplo, cuando pasó lo de las serpientes, que el pueblo se quejó una vez más y el Eterno les mandó serpientes y murieron muchas personas por las serpientes. Y pues nadie se iba a imaginar que a través de una figura de una serpiente que hizo Moshe se iban a sanar. Lo que ellos no sabían es que esa forma de sanarse era por ellos mismos, por su fe de cumplir lo que les manda el Eterno. Entonces también las enseñanzas que debemos seguir siempre es seguir los mandamientos conforme al amor que tenemos a la Torah, no porque queremos buscar un beneficio propio. Tenemos que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y en eso se basa absolutamente todo este amor por cumplir los mandamientos, porque también al cumplir los mandamientos se hacen en comunidad y obviamente desde uno como persona, como ser, y esto pues obviamente empapa a todos los demás que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos. Si nosotros estamos bien con el Eterno, si nosotros cumplimos los mandamientos con amor, las demás personas que nos rodean, empezando desde nuestros hijos, desde nuestros esposos, esposas, empieza ese amor y esa sensación que transmite una persona que cumple los mandamientos con amor, empieza a pegársele a las demás personas y empieza a tener bendición,
y aunque vengan problemas, aunque vengan todo tipo de condiciones, siempre hay una salida que el Eterno nos presenta, no siempre es la que nosotros queremos, porque nosotros tampoco debemos tratar de alcanzar el pensamiento de Dios o de dar a torcer la mano de Dios como nosotros queremos. Y es que si tú me haces esto, yo hago aquello, nada. Debemos es seguir los mandamientos, amar al Eterno, y las demás cosas puede que lleguen, puede que no, de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, porque el Eterno siempre nos tiene es un camino que debemos seguir, un camino que, dependiendo de nuestro juicio para seguir con las cosas que nos ordena, sea más fácil o más difícil. Entonces tenemos que trascender a esa forma de cumplir los mandamientos y hacerlo por el amor, hacerlo porque lo dice la palabra, hacerlo porque nosotros queremos seguirlo sin importar como lo que acarree científicamente o lo que acarree la razón, simplemente por cumplirlos y ya, ni no por lo que lo dirán, ni porque el hermano me está viendo que lo hago o no lo hago, porque esto también implica realizarlos cuando no nos están viendo, o sea, todo el tiempo, porque el Señor siempre nos está viendo, así otra persona no. Entonces tenemos que seguir adelante con ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo estoy a medianoche cruzando un semáforo y veo que está en rojo y lo voy a pasar, igualmente me lo paso por la galleta y lo hago, y de repente no alcancé a ver el vehículo que pasaba con las luces apagadas y trágicamente atropella a la persona que se pasó el semáforo. ¿Qué hubiera pasado si esta persona hubiera cumplido, así nadie lo estuviera viendo, así él viera que no va a pasar ningún vehículo? Entonces él sigue hasta que el semáforo esté en verde, cruza y pues no pasó nada, porque simplemente pues obviamente siguió las reglas, y así nadie lo esté viendo, él igual hizo pues el seguimiento, porque hay muchas personas que dicen, ay, como no me están viendo, entonces pues no importa. Entonces hay que hacerlo en todo momento, en todo lugar, que el Señor le tiene a uno siempre la solución para todos los problemas que hayan con respecto a lo que nos aqueje, lo que nos tengamos en nuestras vidas. Entonces, en resumen, simplemente tenemos que seguir, obedecer a nuestro Padre Celestial, estar con Él. Obviamente para eso tenemos también una comunidad que nos da lineamientos, pautas en los que debemos seguir, porque por ejemplo también para eso estamos en comunidad. Cuando pasa algún problema, pues uno puede, primero que todo, uno al que debe acudir es al Eterno. Y luego ya puede acudir a los más próximos, a las personas más cercanas, para pedir ayuda, para una solución. Pero lo que yo quiero que veamos es que tenemos que seguir los mandamientos acorde, es por el amor que sentimos al Eterno, más no por las bendiciones o los beneficios que puedan traer seguir este tipo de mandamientos. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una oración de agradecimiento al Eterno por permitirnos estar el día de hoy en este tiempo con ustedes, y que este video trascienda y dure pues mucho tiempo, y que cuando una persona lo vea, llegue a él lo que necesita, esa parte, esa palabra clave que el Señor le está dando a través de nuestras vidas, o a través de cualquiera de las demás parashá que también están dentro del canal, que son muy buenas todas. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado la oportunidad de estar en comunidad, de estar con nuestras familias, de estar con nuestros hijos, con nuestros seres amados. Te damos gracias porque tú eres el único dador de todo, Señor, de la salud, del dinero, de la parnasá, de todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento, que revivas esa llama, ese amor para seguir tus mandamientos, para seguir tus preceptos, para seguir en tu camino, Señor, para estudiar la palabra, para estudiar la Torá, Señor, con ese amor, con ese fuego, Señor. Te damos gracias porque tú has bendecido a cada uno de nuestros hogares, porque tú nos das la vida, porque tú nos das la salida, Señor, porque tú siempre nos das con las cosas que podemos lidiar, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Señor,
que seas tú bendiciendo nuestros hogares, bendiciendo nuestros hijos, dándonos salud, entendimiento, fuerza, Señor, y que nunca nos apartemos de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas para tomar las decisiones correctas conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Damos gracias a todos por estar aquí en este tiempo con nosotros. Esperemos que haya sido de su agrado este tiempo. Muchas bendiciones. Gracias.